10 días de oración, una experiencia más profunda. A continuación, el pastor Héctor Sánchez presenta el tema titulado El don del arrepentimiento. Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos. Hemos llegado al día número 6 de nuestra experiencia 10 días de oración. Y como lo hemos dicho durante estos días, no deberían ser solamente 10 días, sino deberían ser todos los días de nuestra vida hasta cuando Cristo regrese a buscarnos. Durante esta semana, me refiero a los días dedicados a este evento tan importante. Hemos tocado temas que son de vital importancia para nuestra vida espiritual. Cada día la iglesia ha tomado un versículo y nos los han presentado, ¿no? Y esto es a nivel mundial, el mismo texto que estamos analizando y estamos meditando acá en Guatemala, es el mismo texto bíblico que se está viendo en todas partes del mundo. Así que es interesante, ¿no? La manera como la iglesia busca la unidad entre sus miembros. Durante estos días hemos tocado temas relevantes. Por ejemplo, hemos hablado acerca de el amor de Dios. Y recuerdan ustedes que se comparó desde el punto de vista humano con el amor que siente una madre hacia sus hijos. En este mundo no hay mayor amor, no hay un amor más grande que el amor de una madre. Y entonces nos ilustra, de cierta manera, lo que Dios siente y la manera como Dios te ve a ti y la manera como me ve a mí. Y luego analizamos acerca del nuevo nacimiento. Como respuesta del amor manifestado por Dios, Él expresó primero su amor, entonces espera que nosotros, seres humanos, pecadores, respondamos a ese amor. Es un amor, debe ser un amor correspondido. Ahora, en este día viene uno de los temas, yo diría, más álgidos, uno de los temas más importantes. Y vamos a meditar un poco en él. Ayer dijimos también que el fruto del Espíritu es amor. Y luego se desprende otros frutos, ¿no? Que se manifiestan en nuestra vida, deben manifestarse en nuestra vida como resultado de la entrega, como resultado del nuevo nacimiento. Del amor se desprende en todo aquello. Y hoy vamos a meditar en pocos minutos en uno de esos frutos que se desprenden del amor. Y me refiero a la humildad, El texto de hoy es: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Me gusta mucho leer este texto que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. En la traducción del lenguaje actual, nos dice así: por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Dese cuenta, ¿no? Sean humildes y bajo la autoridad de Dios. Aceptamos la autoridad de Dios. Ser humildes. Y Él se encargará después de colocarnos o de tratarnos, y fíjense cómo dice, como gente importante. Es interesante, los seres humanos queremos tomar otro atajo, ¿no? Primero ser importantes, primero ser personas importantes, y luego hablamos de la humildad, pero yo quiero ser importante. En el plan de Dios es todo lo contrario.
es todo lo contrario. Una palabra que podemos usar nosotros como sinónimo de, o lo contrario, o lo opuesto a la palabra humildad, y diríamos que la palabra arrogancia, ¿no? Quedaría bien. Lo contrario a la humildad sería arrogancia, una persona arrogante, una persona presumida. Y realmente el plan de Dios no es ese. Y sobre todo cuando uno nace de nuevo, estoy hablando en el contexto de ya un ser que aceptó a Jesús, un ser que camina en los pasos del Señor, la palabra arrogancia y la palabra presumido no cabe, no debe estar en el léxico nuestro. Sin embargo, mientras vivamos en este mundo, vamos a encontrar mucho de eso. Recuerden que ayer dijimos que una cosa es vivir en pecado y otra cosa es vivir pecando. Son dos cosas totalmente diferentes. Mientras estemos en este mundo, vamos a vivir en un mundo de pecado, pero eso no significa que nosotros vamos a vivir en el pecado. Es un asunto totalmente diferente. Y la arrogancia y la presunción delante de los ojos de Dios es pecado, es pecado. La iglesia preparó un material que es adaptado muy bien y creo que muchos de ustedes lo están usando para los grupos pequeños durante estos 10 días de oración y trabajar a través de los grupos pequeños. Un excelente material, un excelente material. Y cada día presenta, además del versículo correspondiente, presenta una historia real. Y yo me quiero tomar la libertad ahora de presentarles a ustedes la historia de este día, porque me llamó mucho la atención y nos ilustra lo que el texto nos quiere presentar. Y habla del Señor, no dice el nombre, sino que habla del señor G. El señor G era un respetado maestro de nuestra pequeña academia con internado en la Colina del Este, allá en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Esta escuela no solo enseñaba los principios de lectura, escritura, matemáticas y destrezas vocacionales, sino también los fundamentos de la vida cristiana práctica. Y una de las cosas que me llamó la atención de presentarles y leerles esta historia es porque hoy la mayoría o todas las instituciones educativas del país comienzan clases. Y yo quiero apelar un poquito al corazón de los maestros cristianos. Sigo la lectura. Los alumnos aprendían a dar estudios bíblicos, dar campañas evangelísticas y dirigir en sus iglesias locales al enseñar la lección de escuela sabática, predicar el sermón y haciendo trabajo de alcance comunitario. El señor G era una parte vital de esta educación. Enseñaba usando el libro El Camino a Cristo para dar la clase de Biblia del grado número 11. Él usaba métodos prácticos para imprimir en las mentes de sus alumnos la simplicidad del Evangelio. Y su carga era que comprenderían los principios de cómo caminar con Jesús y permanecer en Él todos los días. Su vida era un testimonio del poder de Cristo y él enfatizaba en las mentes de sus alumnos la importancia de comenzar el día con Cristo. Y les repetía en el aula aquel pensamiento que todos conocemos: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. El señor G no solo enseñaba la Biblia a las clases superiores, sino que enseñaba carpintería a los varones del grado 9. Esta clase estaba dividida en 2 secciones. Primero, ellos estudiaban un libro. Luego, ellos aplicaban lo que habían aprendido de manera práctica. Un día, durante la clase, el señor G estaba ayudando
a 3 chicos a construir un muro de apoyo, mientras otros 3 jugaban en una pila de madera. El señor G le pidió a los chicos que se alejaran de la madera, ya que podían caerse y herir a alguien. Los chicos continuaron luchando sobre la madera, y cuando él fue a hablar con ellos, una gran tabla cayó sobre su pie. Saltó con un gran dolor, agarrándose el pie. Los chicos, pensando que esto era una gracia de aquel maestro, se rieron y lo señalaron. Instantáneamente, el señor G se puso furioso. Palabras fuertes salieron por su boca. Como Moisés, que había perdido los estribos con el pueblo de Israel, él perdió los estribos frente a sus alumnos. Corriendo hacia una oficina cercana, el señor G clamó a Dios: lo arruiné, Señor, lo arruiné todo, no puedo enseñar más. Calladamente, la tienda misericordia y compasión de Jesús confortó su corazón, trayendo arrepentimiento. Mientras oraba, un pensamiento llegó a su mente: no puedes quedarte en esta oficina todo el día. Debes ir y decirle a los chicos que me representaste mal a través de tus acciones. Humildemente, él regresó a los chicos, quienes estaban parados afuera y se estaban culpando por su arranque de ira. Hoy no representé a Jesús y lo lamento, dijo él a esos alumnos. Los chicos trataron de consolarlo diciendo: está bien, maestro, todo el mundo lo hace, es normal. La siguiente, luego, años después, es interesante cómo termina la historia. Él recibió una carta de uno de estos chicos y la carta decía: yo sé que no estaba orgulloso de sus acciones ese día en la clase de carpintería, decía la carta. Eso fue mucho después, ya estos muchachos estaban ya con sus familias, estaban casados muchos años. Y la carta decía: pero quiero que sepa que su ejemplo de humillarse y arreglar las cosas, disculpándose ante nosotros, habló mucho a mi corazón. Ahora que soy padre, tengo que pedir muchas veces a mis niños que me perdonen cuando he fracasado, cuando me equivoco. Y su ejemplo me ha ayudado a ser un mejor padre. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Un maestro. Si nosotros pudiésemos aplicar este principio a nuestras vidas, hombre, si estamos en la casa y nos equivocamos por algo, a veces con palabras, a veces con actos, pero yo digo: no, yo soy el papá, yo nunca me equivoco. O yo soy la mamá, yo nunca me equivoco. O eres el maestro. Es más, si tú eres el director de la institución, eres la máxima autoridad y cometes un error con un maestro, te equivocaste. ¿Cuántas veces nosotros pensamos: no, yo no tengo que disculparme? Ir delante de ellos y decirle que me equivoqué, eso es humillación. Yo no voy a permitir eso porque yo soy el jefe. Eso se aplica también en el contexto nuestro. Los que dirigimos la obra, los pastores, los que dirigimos en las congregaciones. Nos equivocamos a veces porque estamos en este mundo de pecado. A veces decimos palabras fuertes. Es probable que alguien me esté escuchando en este momento y esté diciendo: realmente yo fui muy duro con un hermano el sábado pasado. Yo fui muy fuerte al hablarle a alguien de una manera fuera de tono. Qué bonito que nosotros podamos demostrar si realmente somos cristianos, que caminamos con el Señor, que estamos a su lado, que diariamente nos consagramos, que podamos decir: Señor,
o señora, yo me equivoqué. Yo realmente hice lo incorrecto. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Verdad? Qué bueno que nosotros podamos aplicar eso a nuestra vida. Ahora, permítame decir lo siguiente también. Si es cierto que el ser humilde debe llevarnos a nosotros a reconocer, así como nos consagramos a Dios y decimos a Él, Señor, reconozco, soy un pecador, yo no puedo, he luchado con todas mis fuerzas y te amo profundamente, y ese amor nos lleva a nosotros a colocarnos delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Qué bueno que nosotros podamos también entender que la humildad en esta tierra, desde el punto de vista bíblico, también nosotros debemos entenderla. Porque ser humilde no significa usar el traje más ruin, ¿no? Y a veces nosotros clasificamos a la gente, hombre, ese hermano sí es humilde, mire cómo viste, esa persona sí es humilde, mire cómo anda todo andrajoso. Y es más, yo voy a decir aquí, en fin, mire este hermano, ese carrito que anda, ese hermano es humilde, porque ese hermano, mire, ese carro de que viene de la esquina viene echando humo, viene haciendo ruido, y a veces nosotros confundimos esas cosas. Eso es humildad, ¿no? Andar en lo peor, a vestir en lo peor y todas estas cosas. No nos confundamos, no nos confundamos. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de lo que significa la verdadera humildad. Y permítame mencionar algunos aspectos, ¿verdad? Vamos a mencionar quizá unos 3 o 4, si el tiempo lo permite. Número 1, la humildad significa subordinarse. Eso es cierto. Porque en la Sagrada Escritura, la humildad y la subordinación van de la mano. Es cierto. En el hogar hay subordinación, ¿sí? La humildad nos lleva a eso. Hay un rol, ¿verdad?, en cada uno que debe cumplirse. Y la Biblia nos da un texto y habla de los jóvenes. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, en este libro de 1 de Pedro capítulo 5, y todos, eso te incluye a ti y me incluye a mí, sumisos unos a otros. Es interesante. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, este asunto de subordinarse es correcto. Nosotros cuando nos reunimos en cualquier lugar, en nuestra casa, en la iglesia, en la oficina, en fin, debemos sentir que todos debemos tratarnos bien, que todos debemos reconocer que realmente aquel ocupa su espacio, yo ocupo mi espacio y tratarnos de esa manera. Pero escuchen, subordinarse no significa entregarse o resignarse. Es cierto que debemos subordinarnos, pero tampoco la Biblia dice que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo veo que alguien está fuera de orden, si yo veo que aún mi jefe está fuera de orden, porque es mi jefe, yo tengo que subordinarme y yo tengo que hacer todo, aunque él esté equivocado, aunque él esté haciendo lo incorrecto, aunque él esté haciendo cosas no debidas. Yo debo humillarme, debo subordinarme. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la humildad, yo puedo utilizarla ayudando a los demás. Y yo puedo también, inclusive, de una manera, es la forma como lo decimos. Es la manera como nosotros lo decimos. Porque si voy y voy a discutir y me coloco en el plano de la otra persona y trato de igualarme a la otra persona, estoy mal. Pero hay maneras, hay formas que nosotros, sin resignarme, sin entregarme, sin humillarme, yo puedo demostrar que soy cristiano. Hay otro aspecto de la humildad
que me gustaría también mencionar. La humildad no significa que somos gente silenciosa o pasiva. La persona humilde puede hablar. La persona humilde tiene derecho de expresar, como dije anteriormente. Ahora, me gustó la humildad significa que sabemos usar nuestros talentos y habilidades. En la iglesia nadie es superior a otro. Es cierto que hay responsabilidades, pero escuchen esto, cuando Dios nos llama a nosotros a pertenecer a su pueblo, Dios nos capacita con dones, nos capacita para que nosotros ejerzamos. Y a veces pensamos, pastor, ¿será malo que yo diga cuál es el don que tengo? Saben que una de las tragedias que nosotros tenemos es que no trabajamos en base a los dones que Dios nos dio. Y algunos dicen, no, pastor, no le diga al hermano que predica muy bien, aunque lo haga bien. Pastor, no le diga a fulano que canta muy bonito. No le diga a fulano que bien lo haces cuando las visitas llegan aquí a la iglesia, o cuando entras a mi casa, o cuando llegas a la oficina. ¿Por qué? Porque la persona se va a sentir orgullosa. No, Dios nos dejó a nosotros ciertas capacidades para que nosotros podamos usarlas. Y yo debo alentar a mi hermano. Ahora, yo no voy a decirle a alguien que no tiene el don de canto y él pretende tenerlo, y va a tener el especial, y va a cantar. Y óigame, ese pobrecito, como dicen allí en cierto lugar, bendito, no sé cómo haces para grabar un CD, cómo haces para hacer... En fin, ahora si alguien lo hace bien, se le dice, Dios te dio el don, Dios te dio esa capacidad. Ahora, si lo hace mal y la persona te pregunta, ¿cómo lo hice? Tú no vas a decirle, no, lo hiciste horrible, lo hiciste esto, lo otro. No, simplemente dile, como hizo alguien en cierto lugar, dile, que Dios te bendiga. ¿Pero cómo lo hice? Que Dios te bendiga. ¿Pero qué le pareció? Que Dios te bendiga. Hermanos, reconocer el don que Dios nos dio, eso no es prepotencia, eso no es arrogancia. Qué bueno que nosotros nos reconozcamos, que nosotros en el templo podamos decir, este hermano, esta persona tiene el don para esto. ¿Saben? Entre otras cosas que ayudaría, que cuando vengan las comisiones de nombramientos, que cuando se van a colocar personas para ciertos cargos de responsabilidad, realmente nosotros podamos decir, aquí tenemos gente, fulano, sutano, aquel. No todo el mundo es llamado para lo mismo. No todo el mundo es llamado para ejercer la misma función. Cada uno, Dios nos ha dado ese don y es bueno ejercerlo. Y eso no significa arrogancia. Podemos ser humildes, hay que ser humildes, pero al servicio de nuestro Señor. Y finalmente, ¿tenemos derecho nosotros a sentirnos por sobre todas las demás personas? No tenemos el derecho. Por más que Dios me dé la responsabilidad más grande, mientras más grande sea la responsabilidad, hay que ser humildes, hay que servir. Mientras más preparada sea una persona, humilde. Hemos sido llamados para el servicio. Dios coloca dirigentes en la obra no para que sean arrogantes. Dios coloca dirigentes en la obra para que sirvamos, para que sirvan, para que con humildad coloquen a los demás en la posición que Dios quiere que ellos estén. ¿Por qué? Porque Dios vino a este mundo. El Hijo de Dios vino a este mundo. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo fue tratado? ¿Dónde nació? El Hijo de Dios. Entonces viene la pregunta, si el Hijo de Dios se humilló por ti y por mí, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos superiores a otras personas? Que Dios nos bendiga en este día, que podamos demostrar a través de nuestros actos, de nuestra actitud, de nuestra humildad, que viene de Dios, quiénes somos y a quién servimos. Que Dios te bendiga. Dios se deleita en contestar las oraciones. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, Él está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una experiencia más profunda.